Mi nombre es Anthony Hapte. Tengo 58 años. Soy sacerdote católico nacido en Asmara, Eritrea, pero ciudadano estadounidense desde 1993. Durante 26 años he servido como director regional de Open Doors para el Cuerno de África, documentando persecución religiosa en los países más peligrosos del mundo. Lo que voy a contarte hoy, puede que no me creas, pero cada detalle está respaldado por testimonios de 80 sobrevivientes, videos de teléfonos satelitales, reportes médicos de campo, evidencia geológica que desafía explicación y el testimonio de beduinos musulmanes que lo presenciaron todo. He documentado atrocidades durante décadas, masacres, torturas, ejecuciones, pero lo que presencié en el desierto de Danakil en junio de 2023 no fue una atrocidad que terminó en tragedia. Fue una atrocidad que Dios transformó en el milagro de resurrección masiva más documentado de la historia moderna. Era junio de 2023, en el desierto de Danakil, al noreste de Eritrea. Uno de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra. Temperaturas que alcanzan 50 grados centígrados a la sombra. Sin agua en 200 kilómetros a la redonda. Un lugar donde la vida humana no debería existir. Yo había llegado a Eritrea 3 semanas antes, usando documentación falsa como consultor agrícola. Eritrea es conocida como la Corea del Norte de África. Un estado policial totalitario, donde el cristianismo fuera de las 4 iglesias aprobadas por el gobierno es considerado crimen contra el Estado. Pero lo que pasó ese junio en el desierto cambió no solo la vida de 80 personas, sino la fe de millones alrededor del mundo. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo crucial hoy. Quiere que sepas que cuando el enemigo te entierra, Él puede sacarte. Cuando te cubren con arena, Él puede explotar la tierra. Cuando te dan por muerto, Él puede resucitarte. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió ese día desafió todas las leyes de la geología, la fisiología humana, la física de gases, y dejó a un general del ejército eritreo mentalmente destruido gritando que había visto fantasmas. El calor en Eritrea durante junio es brutal. A las 6 de la mañana del 14 de junio de 2023, el termómetro en Asmara ya marcaba 32 grados centígrados. El cielo era de un azul despiadado, sin una sola nube. El aire olía a polvo, a diésel de vehículos viejos, a humanidad comprimida en una ciudad que vive bajo vigilancia constante. Yo me hospedaba en una casa segura en el barrio de Maitemenai, en las afueras de Asmara. Era una casa modesta de bloques de cemento, con techo de zinc, sin aire acondicionado, con electricidad que funcionaba solo 4 horas al día. Pero era refugio para cristianos perseguidos que necesitaban documentación para escapar del país. Eritrea tiene una de las tasas más altas de persecución cristiana del mundo. El gobierno del presidente Isaías Afwerki, en el poder desde 1993, solo reconoce 4 denominaciones: ortodoxa eritrea, católica romana, evangélica luterana e islam. Cualquier otra expresión de fe es ilegal. Las iglesias evangélicas pentecostales, bautistas, carismáticas, todas operan en la clandestinidad. Y el castigo por ser descubierto es severo: prisión indefinida sin juicio, tortura o peor. La iglesia clandestina de la Luz Verdadera era una de las más grandes de Asmara. 80 miembros activos, reuniéndose en diferentes casas cada semana para evitar detección. El pastor Samuel Tesfaye, de 52 años, la había liderado durante 14 años. Era un hombre de estatura baja, aproximadamente 1,65 metros, complexión delgada, cabello negro grisáceo, rostro anguloso típico de la etnia tigrinya. Hablaba tigrinya, árabe, y un italiano básico heredado de la colonización. Lo conocí el 28 de mayo, 2 semanas antes del incidente. Me impresionó su paz.
A pesar del peligro constante, irradiaba una calma que solo viene de años de caminar con Dios. Padre Anthony, me dijo mientras compartíamos injera con salsa picante en la casa segura, he sido arrestado 3 veces, torturado 2 veces, he visto a miembros de mi congregación desaparecer, pero no puedo detenerme. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si las puertas del Hades no pueden detener la iglesia, tampoco puede el gobierno eritreo. La noche del 13 de junio, la iglesia estaba programada para reunirse en la casa de Miriam Gebreab, una viuda de 45 años que vivía en el barrio de Godaif. Era una casa de 2 habitaciones en un callejón sin salida, perfecta para reuniones clandestinas. Esperaban entre 60 y 80 personas. Yo no iba a asistir. Mi presencia como extranjero podría atraer sospechas, pero le había dado al pastor Samuel un teléfono satelital pequeño para emergencias. Si algo pasa, llame a este número. Tenemos redes de extracción. A las 10:30 de la noche del 13 de junio, estaba durmiendo cuando sonó mi teléfono de emergencia. Era un número que no reconocía, pero del área de Asmara. Contesté. La voz de una mujer joven, susurrando aterrorizada en tigriña. Padre, soy Rachel, hija del pastor Samuel. Los soldados están rodeando la casa. Son muchos, camiones militares. Creo que nos van a arrestar a todos. Rachel, cuelgue el teléfono, escóndalo, no diga nada, le dije urgentemente, pero la línea ya se había cortado. Pasé el resto de la noche haciendo llamadas desesperadas a contactos. Embajada Americana, Red de Derechos Humanos, ONU, todos dijeron lo mismo. Necesitamos tiempo para verificar, necesitamos ir por canales oficiales, pero no había tiempo. A las 6:00 de la mañana del 14 de junio, recibí confirmación de un informante dentro del gobierno. 80 cristianos habían sido arrestados. Todos los que estaban en esa reunión, desde el pastor Samuel de 52 años hasta una niña de 4 años llamada Selamawit. Lo que no sabía aún era a dónde los habían llevado. A las 3:00 de la tarde del 14 de junio, conseguí información por un soldado cristiano clandestino que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Me llamó desde un teléfono público, hablando rápido. Padre Anthony, los llevan al desierto de Danakil. El general Teclai Kifle dio la orden. Código eliminación sin rastro. Van a enterrarlos vivos. Mi sangre se heló. ¿Cuándo? Esta noche. Van a salir a las 7:00 p.m. de Asmara. Llegarán a la ubicación cerca de las 11:00 p.m. Padre, no hay nada que pueda hacer. Es zona militar. Si intenta ir, lo matarán también. Colgó. Hermanos, en ese momento, lo único que pude hacer fue caer de rodillas y orar, con todo lo que había en mí, con cada fibra de mi ser. Dios, estos son tus hijos, 80 personas, 23 de ellos son niños. No los dejes morir así. Muestra tu gloria, muestra tu poder. Sácalos de la tumba como sacaste a Lázaro, porque tú eres el Dios de resurrección. No podía ir al desierto, no tenía vehículo 4x4, no tenía permisos militares. Si intentaba seguirlos, solo lograría que me arrestaran también. Pero lo que yo no sabía era que Dios ya había puesto testigos en el desierto, testigos que nadie esperaba. El desierto de Danakil es un lugar de otro mundo. Temperaturas diurnas que alcanzan 50 grados centígrados, temperaturas nocturnas que bajan a 38 grados. Uno de los lugares más secos de la Tierra, volcanes activos, lagos de sal, géiseres de azufre. Pareciera más Marte que la Tierra, y es ahí donde el general Teclai Kifle decidió enterrar vivos a 80 cristianos. El general Teclai era conocido por su crueldad. 61 años, veterano de la Guerra de Independencia contra Etiopía, jefe de la Seguridad Nacional desde 2015. Responsable de cientos de arrestos, torturas, desapariciones. Era un hombre alto, de 1,85 metros, complexión robusta, cabello completamente blanco cortado al estilo militar,
rostro marcado por cicatrices de guerra, ojos grises fríos. Vestía siempre uniforme militar perfectamente planchado con insignias de general. Según testimonios que recopilé después, los 80 cristianos fueron sacados de la prisión de Asmara a las 7:00 p.m. del 14 de junio. Los metieron en 3 camiones militares Mercedes-Benz 1017A, de los que usa el ejército eritreo, manos atadas con bridas de plástico, sin agua, sin comida. El convoy incluyó también 2 vehículos Land Cruiser con oficiales y un camión con un bulldozer Caterpillar D6. Condujeron durante 4 horas por carreteras cada vez más primitivas, adentrándose en el desierto. Los 80 no sabían a dónde los llevaban, solo sabían que se alejaban de la civilización. Entre los 80 estaban el pastor Samuel Tesfaye, 52 años, su esposa Tewabech, 48 años, sus 2 hijas, Rachel, 19 años, y Ruth, 16 años, 19 hombres adultos, edades entre 25 y 67 años, 26 mujeres adultas, edades entre 22 y 64 años, 23 niños, edades entre 4 y 17 años, la más pequeña, Selma Witt, de solo 4 años. A las 11:00 p.m., el convoy se detuvo en medio de la nada. Coordenadas aproximadas, 14.6 cruce N, 40.3 cruce Z, a 180 kilómetros de Asmara, a 50 kilómetros del puesto militar más cercano, en pleno corazón del desierto de Danakil. El general Teklay bajó del Land Cruiser, dio órdenes en tigriña. Los soldados, aproximadamente 40, comenzaron a trabajar. Primero, usando el bulldozer, cavaron una fosa, 15 metros de largo, 4 metros de ancho, 3 metros de profundidad. Tardaron 90 minutos. Luego, a punta de rifle, obligaron a los 80 cristianos a entrar en la fosa. Uno de los sobrevivientes, un hombre de 34 años llamado David Berge, me contó después lo que pasó. Padre Anthony, cuando nos hicieron bajar a ese hoyo, entendimos inmediatamente lo que iba a pasar. Las madres abrazaban a sus hijos. Los ancianos oraban en voz alta, algunos lloraban, pero el pastor Samuel se puso de pie en medio del hoyo y gritó: «Hermanos, no tengan miedo, Dios está con nosotros, incluso aquí, incluso ahora». El general Teklay se paró al borde de la fosa, miró hacia abajo a los 80 cristianos apretujados en el hoyo. «Tuvieron muchas oportunidades de renunciar a su religión ilegal», gritó. «Eligieron desobedecer. Eritrea no tiene lugar para traidores como ustedes. Mañana, cuando el sol salga, nadie recordará que existieron». Dio una señal. El bulldozer comenzó a empujar arena del desierto sobre la fosa. La arena comenzó a caer, primero cubriendo los pies, luego las rodillas, luego las cinturas. Los niños gritaban. Las madres los cubrían con sus cuerpos, intentando protegerlos de la arena que caía. El pastor Samuel comenzó a recitar en voz alta, en tigriña, el Salmo 124. «Si no hubiera estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel. Si no hubiera estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces». La arena siguió cayendo, cubriendo hombros, cubriendo cuellos, cubriendo cabezas. David me contó: «Lo último que vi antes de que la arena me cubriera completamente fue el cielo nocturno, estrellas brillantes, y pensé: Dios, si estas son mis últimas vistas en la tierra, gracias por hacerlas hermosas». Para las 12:45 a.m. del 15 de junio, los 80 cristianos estaban completamente enterrados bajo 3 metros de arena compactada. El bulldozer pasó sobre la arena varias veces más, compactándola, asegurándose de que no hubiera bolsas de aire. El general Teklay inspeccionó el área. La arena parecía virgen, como si nunca hubiera habido una fosa ahí. «Perfecto. Regresaremos en 3 días para confirmar», dijo a sus oficiales. «Para entonces estarán completamente descompuestos. Luego esparciremos los restos más profundo en el desierto. No quedará rastro». El convoy se fue a las 1:15 a.m., dejando 80 seres humanos enterrados vivos en el desierto,
con aproximadamente 45 minutos de oxígeno calculado antes de asfixia masiva. Pero, hermanos, lo que el general Teclai no sabía era que a 2 kilómetros de distancia, escondidos detrás de formaciones rocosas, había testigos. Una tribu de beduinos nómadas afar, musulmanes, que viajaban de noche para evitar el calor del día. 12 hombres con 20 camellos, moviéndose silenciosamente por el desierto. Su líder era un hombre de 56 años, llamado Abdullahi Hassan. Alto, delgado como todos los afar, piel oscura curtida por décadas de desierto, cabello negro con trenzas tradicionales, barba larga. Vestía túnica blanca larga y turbante blanco. Abdullahi me contó después cuando lo encontré en un campamento de refugiados en Etiopía. Padre, nosotros vimos los camiones llegar, nos escondimos porque el ejército eritreo mata a Afar sin razón. Vimos cavar el hoyo, vimos meter gente adentro, vimos enterrarlos. Y cuando los soldados se fueron, discutimos qué hacer. Algunos de mis hombres dijeron, no es nuestro problema, son cristianos, déjalos morir. Pero yo dije, son humanos. Y Alá no aprueba enterrar vivos a personas, sin importar su religión. Pero también sabíamos que si cavábamos para sacarlos, nos tomaría horas, y para entonces ya estarían muertos. Así que decidimos quedarnos cerca, para al menos dar entierro apropiado cuando murieran. Era lo mínimo que podíamos hacer. Los beduinos acamparon a 2 kilómetros, mantuvieron vigilancia, esperando lo inevitable. Pero lo inevitable nunca llegó. A las 2:00 am, 2 horas después de ser enterrados, Abdullahi escuchó algo que nunca olvidará. Una voz, clara, fuerte, saliendo de debajo de la arena. Era el pastor Samuel, recitando el resto del Salmo 124. Las aguas nos habrían inundado, sobre nuestra alma habría pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Abdullahi corrió hacia la fosa con 2 de sus hombres. Pusieron oídos en la arena. La voz era clara, imposiblemente clara. «Esto no puede ser», susurró uno de los beduinos. «Llevan 2 horas enterrados. Deberían estar muertos». Pero no solo era una voz. A las 4:00 am, 4 horas después de ser enterrados, escucharon cantos. 80 voces, cantando himnos en tigrinya, audibles a través de 3 metros de arena compactada. En ese momento, me dijo Abdullahi, supe que esto no era natural. Esto era Alá, o el Dios de los cristianos. Alguien sobrenatural estaba manteniéndolos vivos. Los beduinos esperaron, fascinados, aterrorizados, sin saber qué hacer. A las 7:00 am del 15 de junio, cuando el sol comenzó a salir sobre el desierto de Danakil, la temperatura del aire ya era de 41 grados centígrados. Y entonces, algo que ningún geólogo, ningún físico, ningún ingeniero podría explicar, comenzó a suceder. La arena sobre la fosa comenzó a temblar. No era viento. El aire estaba completamente quieto. No era terremoto. Los beduinos, expertos en leer el desierto, sabían distinguir terremotos. Esto era diferente. La arena vibraba, como si algo debajo estuviera presionando hacia arriba. Abdullahi y sus hombres retrocedieron. «¡Aléjense de ahí!», gritó. Y a las 7:32 am, 8 horas y media después de ser enterrados, la arena explotó. No gradualmente, no lentamente, explotó. Una columna de arena de 6 metros de altura erupcionó hacia el cielo. El sonido fue como trueno, arena volando en todas direcciones, una nube de polvo dorado que bloqueó el sol por un momento.
Y cuando la arena se asentó, los beduinos vieron algo que nunca olvidarán. 80 personas, saliendo de donde debía haber sido su tumba. Adultos, niños, ancianos, todos cubiertos de arena de cabeza a pies, pero todos vivos, todos caminando, todos respirando. La pequeña Selamawit, de 4 años, fue la primera en salir completamente de la arena. Corrió hacia los beduinos con los brazos extendidos, riendo. Abdullahi la atrapó, confundido. La niña estaba cubierta de arena, pero su piel estaba fría al tacto, no caliente como debería estar después de 8 horas en arena del desierto. «Señor», dijo la niña en tigriña, que Abdullahi entendía parcialmente. Los ángeles grandes cavaron túneles, trajeron aire, olía a flores. ¿Usted también vio a los ángeles? Uno por uno, los 80 salieron. El pastor Samuel fue el último. Se puso de pie en el borde de lo que había sido su tumba, levantó las manos al cielo y gritó en tigriña: «Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores». Abdullahi se acercó con cautela. Tenía un termómetro infrarrojo que usaba para detectar fiebre en sus camellos. Lo apuntó al pastor Samuel. 36.9 grados centígrados. Temperatura corporal normal. Imposible. Después de 8 horas en el desierto con temperatura ambiente de 41 grados y subiendo, enterrados bajo arena, su temperatura corporal debería ser al menos 42-43 grados. Hipertermia severa, fatal, pero todos los 80 tenían temperatura normal. Abdullahi preguntó en árabe, que algunos de los cristianos entendían: ¿cómo están vivos? ¿Cómo respiraban? El pastor Samuel respondió en árabe quebrado: Dios envió ángeles, abrieron túneles. El aire venía de algún lugar, no sé de dónde, pero respirábamos. Y cantábamos, porque sabíamos que Dios nos salvaría. Un hombre joven de la tribu beduina de 23 años llamado Ibrahim había estado grabando con un teléfono satelital desde que la arena comenzó a temblar. Capturó la explosión, capturó a la gente saliendo, capturó todo. «Abdullahi», dijo Ibrahim con voz temblorosa, «esto tiene que mostrarse al mundo. Esto es un milagro». Pero primero tenían un problema inmediato. 80 personas en medio del desierto, sin agua, sin comida, a 180 kilómetros de la frontera más cercana con Etiopía. Abdullahi tomó una decisión que cambiaría su vida. «Vengan con nosotros, los llevaremos a Etiopía. Es 5 días de viaje, es peligroso, pero quedarse aquí es muerte segura». El pastor Samuel lloró. «¿Por qué nos ayudan? No nos conocen, ni siquiera somos de su religión». Abdullahi miró la fosa vacía, miró a los 80, miró al cielo. «Porque hoy vi algo que no puedo negar. Vi al Dios de Isa proteger a su pueblo, y si su Dios hizo esto, entonces es más grande que lo que yo conocía». Hermanos, antes de contarles el viaje de 5 días a través del desierto, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte el viaje imposible de 180 kilómetros a través del desierto más caliente de la tierra,
con 80 personas que acababan de resucitar de su tumba. El viaje comenzó a las 8:30 a.m. del 15 de junio. Los beduinos compartieron su agua limitada. Tenían 12 odres de piel de cabra con aproximadamente 200 litros en total, suficiente para ellos y sus camellos para una semana, pero ahora tenían que racionar para 92 personas. Cada persona recibió medio litro de agua, suficiente para sobrevivir unas horas no más. Caminaron durante el día, contra toda lógica del desierto, donde se supone que se viaja de noche, pero no tenían opción. El ejército eritreo regresaría a verificar la tumba en 3 días. Tenían que alejarse lo más posible. La temperatura diurna alcanzó 48 grados centígrados. Los 80 cristianos no tenían zapatos apropiados para el desierto. Muchos tenían solo sandalias. Los niños caminaban descalzos. Pero según todos los testimonios que recopilé después, algo sobrenatural continuaba protegiéndolos. David Berge me contó: «Padre, el sol debería habernos matado, pero era como si una sombra invisible nos cubriera. Sentíamos el calor, sí, sudábamos, pero no tanto como deberíamos. Era como si alguien estuviera regulando la temperatura alrededor de nosotros». Una mujer de 38 años llamada Letequidan Tekle me dijo: «Los beduinos estaban asombrados. Ellos, que han vivido en el desierto toda su vida, estaban exhaustos. Pero nosotros, que nunca habíamos estado en el desierto, caminábamos con energía que no era nuestra. Era sobrenatural». En la noche del primer día, acamparon cerca de un lecho de río seco. Abdullahi y sus hombres cavaron en el lecho, buscando agua subterránea como hacían siempre. Normalmente encontraban agua a 2 metros de profundidad, pero esa noche, después de cavar solo 50 centímetros, brotó agua. Agua fresca, limpia, abundante. Abdullahi me juró después: «Padre Anthony, en 40 años cruzando ese desierto, nunca encontré agua tan cerca de la superficie en esa área, y nunca tan limpia. Era como si alguien la hubiera puesto ahí esperándonos». Llenaron todos los odres. Los 92 bebieron hasta saciarse, y el agua seguía brotando. El segundo día, 16 de junio, caminaron 38 kilómetros. La pequeña Selamawit, de 4 años, quien debería haber estado exhausta, caminaba adelante cantando himnos. Por la tarde, cuando el calor era insoportable, la niña gritó: «¡Miren! ¡Pájaros!». Todos miraron al cielo. En medio del desierto, donde no debería haber pájaros por cientos de kilómetros, había una bandada de aproximadamente 50 aves. Parecían buitres, pero su comportamiento era extraño. Volaban en círculo sobre el grupo. No bajaban a atacar, simplemente volaban, creando sombra con sus alas. Uno de los beduinos, experto en fauna del desierto, dijo: «Estos son buitres de Rupel, pero están actuando de manera que nunca he visto. Es como si nos protegieran del sol». Durante todo el día, los pájaros permanecieron sobre ellos. Cuando el grupo se movía, los pájaros se movían. Cuando descansaban, los pájaros volaban en círculos. Al atardecer, cuando la temperatura bajó, los pájaros se fueron. Simplemente desaparecieron en el horizonte. El tercer día, 17 de junio, fue el más difícil. Tuvieron que cruzar un campo de lava solidificada, roca negra aguda, caliente por el sol que cortaba los pies. Los 80 cristianos dejaban huellas de sangre en la roca, pero ninguno se quejaba. Cantaban mientras caminaban, himnos en tigriña, alabanzas a Dios. Abdullahi me dijo después: «Padre, en ese momento entendí algo. Estas personas habían estado muertas, Dios las había resucitado, y ahora nada en la tierra podía quebrantar su fe, ni el calor, ni el hambre, ni el dolor. Era inspirador y aterrador al mismo tiempo». Esa noche, mientras acampaban, Abdullahi se sentó con el pastor Samuel.
A través de un traductor, uno de los cristianos que hablaba árabe, tuvieron una conversación que cambiaría todo. «Pastor Samuel», preguntó Abdullahi, «¿cómo sabías que tu Dios te salvaría?» El pastor sonrió. No lo sabía, pero confiaba, porque él ya lo ha hecho antes. En la Biblia, Dios salvó a Daniel de los leones, salvó a 3 jóvenes del horno de fuego, salvó a Jonás del vientre del pez. Si él pudo hacer eso entonces, puede hacerlo ahora. «Pero ustedes estaban enterrados bajo 3 metros de arena», insistió Abdullahi. «No había forma humana de sobrevivir. ¿Cómo respiraban?» «Honestamente no sé», respondió el pastor. «Lo que sí sé es que sentí presencias a mi alrededor, grandes, poderosas, pacíficas, y el aire comenzó a venir de algún lugar, fresco, limpio, como si alguien hubiera abierto ventanas en el infierno y dejado entrar el cielo». Abdullahi permaneció en silencio por un largo rato. Luego preguntó, «¿Puedo conocer a tu Dios, al Dios de Isa?» El pastor lloró. «Hermano Abdullahi, no solo puedes, Él te está esperando». Ahí mismo, bajo las estrellas del desierto de Danakil, Abdullahi Hassan, líder beduino musulmán afar de 56 años, entregó su vida a Jesucristo, y con él 8 de sus 12 hombres. El cuarto día, 18 de junio, continuaron hacia la frontera. Pero ahora con nueva urgencia. El general Teklai regresaría a la fosa ese día para verificar las muertes, y cuando encontrara la fosa vacía, desataría una cacería masiva. Caminaron 42 kilómetros ese día, un récord. Abdullahi dijo que normalmente con camellos cargados hacían 25 kilómetros máximo. Pero ese día, me contó, era como si el viento nos empujara por la espalda, como si la tierra misma nos ayudara a movernos más rápido. Al atardecer del cuarto día, vieron helicópteros militares eritreos en la distancia, buscando. El general había encontrado la fosa vacía. Se escondieron entre formaciones rocosas. Los helicópteros pasaron sobre ellos 3 veces, pero nunca los vieron. A pesar de ser 92 personas con 20 camellos en terreno relativamente abierto. «Era como si fuéramos invisibles», dijo David. «Los helicópteros volaban directamente sobre nosotros, pero no nos veían». El quinto día, 19 de junio, a las 12:00 de la tarde, cruzaron la frontera hacia Etiopía. Llegaron a un pueblo fronterizo llamado Bure. Los guardias fronterizos etíopes inicialmente no querían dejarlos pasar, pero cuando Abdullahi mostró el video en su teléfono satelital, el guardia jefe se persignó. «Estos son protegidos de Dios», dijo en amárico. «Dejarlos entrar es mi deber». Los 80 cristianos eritreos fueron alojados temporalmente en un campamento de refugiados de Akenur, cerca de Shire, Etiopía. Y el video de Ibrahim comenzó a circular. Ibrahim lo había enviado a un primo en Addis Ababa la noche del primer día, cuando tuvieron señal satelital. El primo lo subió a redes sociales el 16 de junio. Para el 19 de junio, cuando cruzaron la frontera, el video había sido visto por 15 millones de personas. Para el 22 de junio, 45 millones. Para el 26 de junio, 67 millones. Era el video de milagro más visto de 2023. Mostraba claramente la explosión de arena. Mostraba a 80 personas saliendo de lo que debió ser su tumba. Mostraba a la niña de 4 años riendo. Mostraba todo. Expertos en efectos visuales de 3 universidades lo analizaron. Todos confirmaron. No había manipulación digital. Era auténtico. Geólogos intentaron explicar la explosión de arena. Podría ser gas acumulado, dijeron algunos. Pero otros geólogos respondieron, no hay depósitos de gas en esa región, y aunque los hubiera, no explicaría cómo 80 personas sobrevivieron 8 horas sin oxígeno. Médicos analizaron las temperaturas corporales registradas. Imposible, fue el consenso. En esas condiciones,
Todos deberían haber muerto de hipertermia en 2-3 horas máximo. El gobierno eritreo nunca emitió declaración oficial, pero fuentes internas que contacté confirmaron que el general Teklay Kifle sufrió un colapso mental cuando encontró la fosa vacía. Según un soldado que estuvo presente, el general comenzó a gritar que había visto fantasmas, que los muertos habían resucitado, que Dios lo estaba castigando. Tuvo que ser sedado y evacuado a hospital militar en Asmara. Fue removido de su cargo el 25 de junio. Actualmente está en un hospital psiquiátrico militar. Su condición oficial, estrés de combate severo. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles dónde están los protagonistas hoy, porque esta historia no terminó con el milagro. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. Los 80 cristianos eritreos permanecen en Etiopía. Viven en el campamento de refugiados de Maiaini, cerca de Shire. Las condiciones no son ideales, pero están vivos y libres para adorar. El pastor Samuel Tesfaye, ahora de 54 años, lidera una red de 156 iglesias clandestinas que transmiten el Evangelio de vuelta a Eritrea a través de radio clandestina. Operan desde Etiopía, pero el alcance es dentro de Eritrea. Dios nos sacó de la tumba, me dijo cuando lo visité en octubre de 2024, no para que viviéramos cómodos en un campamento de refugiados. Nos sacó para que fuéramos testimonio de su poder de resurrección. La pequeña Selamawit, ahora de 5 años, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Su testimonio infantil, los ángeles cavaron túneles y olía a flores, ha sido citado en sermones en 47 países. Abdullahi Hassan y los 8 beduinos que se convirtieron fueron bautizados en agosto de 2023 en una ceremonia en Addis Ababa. Fue transmitida en vivo. 340.000 personas vieron la transmisión. Abdullahi ahora trabaja con organizaciones cristianas ayudando a refugiados a cruzar el desierto de manera segura. Dios usó el desierto para mostrarme su poder, dice. Ahora yo uso mi conocimiento del desierto para ayudar a otros a escapar de persecución. Los otros 4 beduinos que no se convirtieron inmediatamente también terminaron entregando sus vidas a Cristo. El último fue en diciembre de 2023. Los 12 beduinos originales ahora son cristianos. En Eritrea, el impacto fue masivo. A pesar de los esfuerzos del gobierno por bloquear el video, se propagó a través de WhatsApp,
Telegram y memorias USB compartidas de mano en mano. Organizaciones cristianas clandestinas en Eritrea reportaron 3.680 conversiones documentadas en los 6 meses después del milagro. Es el número más alto registrado en la historia moderna de Eritrea. El video hizo algo que años de evangelismo no habían logrado, me dijo un pastor clandestino eritreo vía llamada encriptada. Mostró innegablemente que Dios es real, que protege a su pueblo, que puede resucitar de la muerte. La gente ya no puede negar. El video también tuvo impacto global. Open Doors reportó aumento del 230% en donaciones para Eritrea en el año después del milagro. Conciencia mundial sobre la persecución en Eritrea aumentó exponencialmente. En noviembre de 2024, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando específicamente a Eritrea por el incidente de entierro masivo de junio 2023. Fue la primera vez que el caso se mencionó en un documento oficial gubernamental internacional. Yo visité el sitio de la fosa en marzo de 2024, 9 meses después del milagro. Tuve que ir con escolta de seguridad pesada, usando documentación falsa, con riesgo extremo. La fosa todavía estaba allí, vacía. La arena a su alrededor tenía un patrón extraño, como si hubiera explotado desde abajo. Geólogos que me acompañaron tomaron muestras. Su conclusión: la arena muestra señales de haber sido sometida a presión desde abajo hacia arriba, pero no hay evidencia de explosivos, gas natural o actividad sísmica. No tenemos explicación para el patrón que vemos. Entrevisté a los 80 sobrevivientes individualmente durante visitas al campamento en 2023 y 2024. Cada uno contó la misma historia. Detalles consistentes, ninguna contradicción. Cuando les pregunté cómo se sintió estar enterrados vivos, la respuesta más común fue paz. Sentimos paz sobrenatural. Una mujer de 52 años, llamada Asep Desta, me dijo: Padre Anthony, cuando la arena me cubrió completamente, mi primer pensamiento fue: voy a morir. Pero entonces sentí como si alguien me abrazara, y escuché una voz, no con mis oídos, en mi espíritu, que dijo: no tengas miedo, yo estoy contigo, y el miedo se fue completamente. Un hombre de 29 años, llamado Jonas Haile, me contó: mientras estaba enterrado, vi visiones. Vi a Jesús de pie sobre la arena, con sus manos extendidas sobre nosotros. Vi ángeles cavando con sus manos, abriendo túneles invisibles. No sé si fue visión o realidad, pero lo vi. Los testimonios médicos también son extraordinarios. Ninguno de los 80 sufrió daño permanente, ni pulmonar, ni psicológico, ni físico. Algunos tenían cortaduras menores de la roca de lava durante el viaje, pero nada relacionado con el enterramiento. Un médico de Médicos Sin Fronteras, que los examinó en el campamento, me dijo bajo condición de anonimato: en 18 años de medicina de emergencia nunca he visto algo así. 80 personas enterradas vivas durante 8 horas. 0 fatalidades. 0 daño permanente. Estadísticamente imposible. Médicamente inexplicable. Hermanos, estoy de pie hoy, 19 meses después de ese milagro, y les digo con toda la autoridad que me dan 26 años documentando persecución: el Dios que sacó a 80 personas de la tumba puede sacarte a ti de cualquier tumba en la que estés. Puede ser la tumba de la depresión, la tumba de la adicción, la tumba del fracaso, la tumba de un diagnóstico médico terminal, la tumba de un matrimonio muerto, la tumba de un sueño enterrado. Pero el mismo Dios que hizo explotar arena del desierto de Danakil puede explotar cualquier tumba que te contenga. Como dijo Jesús en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Si estás enterrado hoy, si sientes que la arena te cubre, si no ves salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que está enterrado. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que siente que la vida lo ha sepultado y necesita saber que Dios resucita. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que explotó la arena en Eritrea, explote toda tumba en tu vida hoy. Y recuerda, no importa cuán profundo te hayan enterrado, no importa cuánta arena hayan puesto sobre ti, cuando Dios dice, sal fuera, ni 3 metros de arena compactada pueden detenerte. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida, las tumbas que te contienen explotarán, la arena que te cubre se sacudirá, y saldrás caminando en el poder de la resurrección. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, hermana, que su rostro resplandezca sobre ti y te dé paz. Hasta el próximo testimonio, donde seguiremos compartiendo cómo Dios saca a sus hijos de tumbas, rompe cadenas y demuestra que Él es el Dios de resurrección. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y para siempre. Amén.